parte del repaso, que es infecto, y la última que es endocrino, y ese es facilita, ese no. Infecto sí es un poquito pesado. A ver, ¿cuáles son los protozoarios metaxénicos que debemos recordar? O sea, metaxénicos que van por un vector. ¿Se acuerdan? Malaria, leishmania, ¿no es cierto? Los principales protozoarios metaxénicos. Malaria viaja por el anófeles y la leishmania por la lutzomía. Falta uno. Chagas. Chagas viaja por la chirimacha o vinchuca, el triatoma infestans. Ya está. ¿Cuáles son los flagelados que no debemos olvidar? Giardia, Lamblia. ¿Quién más? La Carnerella, malaria, flagelado, leishmania, Chagas, Giardia y la Tricomona vaginalis. Los 4 flagelados que nos importa: Giardia, Tricomona, leishmania y Chagas. ¿Ya? Flagelados. ¿Quién emite pseudópodos? Entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica emite pseudópodos y es importante recordar. El xilóforo, que no es pseudópodo pero es parecido, es el Balantidium coli. Es parecido, son primos. ¿Cuáles son las coccidias que preguntan? Isospora, belli. ¿Qué más? Ciclospora, cayetanensis. ¿No es cierto? Y Cryptosporidium. Cryptosporidium, Ciclospora, Isospora, las coccidias. Lo que debemos recordar. ¿Qué nematodes intestinales debemos recordar? No se olviden la NASA, ¿no? Vamos para la NASA. Mecator, Ankylostoma, Strongyloides, Ascaris. ¿Quién falta acá? Oxyurus también falta. Mecator, Ankylostoma, Strongyloides, Ascaris, NASA y Oxyurus intestinales. Céstodes. ¿Cuáles son los céstodes intestinales que nos importan? Tenia solium, Tenia saginata. Tenia solium, Tenia saginata, Immunolepis nana e Immunolepis diminuta. 4. ¿Cuál es el único céstode tisular que nos importa? Tisular, tejido. Equinococo granuloso. Así lo preguntan, ¿ah? Por eso es que estoy resumiendo así. No es porque es zoológico, entomólogo, no, es porque así lo preguntan en los exámenes. ¿Cuáles son nematodes intestinales? Tales. ¿Cuáles son nematodes sistémicos o extraintestinales? Tales. ¿Ya? Tremátodes. ¿Cuáles son los grandes tremátodes que hay que estudiar? Fasciola. ¿Y qué más? Paragonimiasis. La paragonimiasis y la fasciolasis, tremátodes. Y para rematarlo, artrópodos. En artrópodos, exacto, tenés ácaros, loxocelismo y la trodectismo. Loxocele, la trodectus y acarosis, artrópodos más importantes. ¿Ya? Vamos repasando. Por si acaso voy a hacer un repaso global acá. Los protozoarios suelen caer todos con ¿qué? Al menos los flagelados. Con metronidazol. Porque acá malaria, Chagas y leishmania tienen su tratamiento específico cada uno. Pero Giardia y Tricomona vaginal caen con metro. Estos dos al menos caen con metro. El resto tienen su tratamiento especial. Igual entamoeba histolítica cae con metronidazol. Balantidium coli, en cambio, ¿con qué muere? Tetraciclina. Muy bien, tetraciclina. A las coccidias, ¿con qué matamos? Con cotrimoxazol, Bactrim. A las coccidias se las mata con Bactrim. ¿Cómo se mata al gusano? ¿Qué se ríe? Albendazol para todos los gusanos, para toda la NASA, excepto ¿quién? Strongyloides. Ese gusano se mata con ivermectina. ¿Ya? Muy bien. Los céstodes, ¿con qué caen los céstodes? Con praziquantel. Praziquantel, que es un inhibidor del canal de calcio, mata a los céstodes. ¿Ya? El Echinococcus granulosus tisular, ¿con qué debe morir este?
quirúrgico, no te olvides. Se opera el pulmón y se opera el hígado. Pero como no se puede a veces operar el hígado, ¿qué se hace? Punción, aspiración, aspiración, alcohol, ¿no es cierto? Y reaspiración, par. La terapia de la OMS par, punción, aspiración, alcohol y reaspiración. ¿Ya? Las tremátodes, sobre todo la fasciola, ¿con qué cae la fasciola? Con triclavendazol. Y para agonimiasis con praziquantel, igual que segunda línea fasciola. Y bueno, los artrópodos no se matan, ¿no? Con Raimax se matarán, pero para medicina no, porque no infectan, te pican, te muerden. ¿Ya? Bueno, seguimos. Las amebas de vida libre. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Naegleria, Balamutia y Acantamueva. ¿Cuál es la clínica que te dan? Meningoencefalitis, pero no en cualquiera, ¿no? ¿En quién? En nadadores, ¿no es cierto? Nadadores, pero ¿de dónde? De aguas estancadas, ¿no? ¿Se te ocurre hacerte un largo en el Parque de las Aguas? Meningoencefalitis fulminante. El único tratamiento que existe, metronidazol o anfotericina, pero no tiene buena respuesta. ¿Ya? ¿Cómo se tiñen las coccidias? Ya les dije, ¿con qué se tiñen las coccidias? Con Ki-Yun, tinción de coccidias. ¿Qué clínica dan las coccidias, chicos? ¿Diarrea? ¿Qué diarrea? Crónica, mayor a 4 semanas. ¿Y cómo se maneja las coccidias? Con cotrimoxazol. Pregunta típica, ¿en qué paciente da coccidias? En los inmunosuprimidos celulares, VIH. Criterio SIDA-C. ¿Cuál es el vector de leishmania? Con LD, Lutzomia verrucarum, para leishmania. ¿Ya? El ciclo de la leishmania. ¿Qué cosa es lo que nos pica? ¿El A o el promastigote? Promastigote. Y en nuestro macrófago se vuelve amastigote. Nos pica el promastigote y en nuestro macrófago se vuelve amastigote. ¿Cuáles son las 3 clínicas de la leishmania? UTA, espundia y visceral. ¿Correcto? ¿Cuál es la clínica de la UTA? Diagnóstico, la clínica en la UTA. ¿La UTA qué es? Una úlcera. Úlcera crónica poco dolorosa. Única UTA. ¿Qué es la espundia? Una lisis del cartílago del centro de la cara. O sea, es una enfermedad mucosa. Ataca las mucosas de la vía respiratoria superior. Es una reacción de hipersensibilidad a la UTA, maltratada, espundia. Visceral, ¿qué tiene la visceral? ¿Qué leishmania da la...? Todavía no. ¿Qué clínica da la visceral? Hepato, esplenomegalia, ¿con qué? Con anemia y ¿con qué? Con hipergammapatía policlonal. ¿Ya? Gammapatía policlonal, o sea, un aumento de gamaglobulinas policlonales con anemia y con hepatomegalia. Esa es la triada de la leishmania visceral. ¿Ya? Seguimos. Úlcer, la UTA, ¿quién me da? La leishmania brasiliensis y peruvianis. Leishmania brasiliensis y peruvianis, UTA. En cambio, la espundia, ¿quién da? Solo la brasiliensis. En cambio, la visceral, ¿quién da? ¿Qué leishmania? Pregunta el residentado. Donovani en el primer mundo. Leishmania Donovani. Muy bien, diagnóstico en cada uno. A ver, en la úlcera, ¿cuál es el diagnóstico de leishmania acá? Biopsia para ver el amastigote. En la espundia, ¿cuál es el diagnóstico? No se puede, ¿no? Porque la espundia es una reacción de hipersensibilidad. ¿Qué tengo que demostrar? Intradermorreacción de Montenegro para ver que ha estado expuesto previamente a la UTA. Intradermorreacción. En cambio, en la visceral sí se puede. Serología y hasta hemocultivo o tinción de sangre, para visceral. ¿Ya? Pero eso no nos importa porque acá no tenemos visceral. ¿Ya? Solamente se han preguntado quién lo causa, el Donovani, que no hay en Latinoamérica. Manejo de cada tipo. ¿Cómo se maneja la úlcera y la espundia?
estivo gluconato de sodio o antimonio pentavalente. Estivogluconato sódico o antimonio pentavalente para el manejo de la UTA o la espundia. En cambio, para la visceral, ¿qué se da? Anfo. Anfotericina B para la visceral. Tanto leishmania, si por si acaso, chicos, hay que cubrirnos. ¿Cuántas malarias conocemos? Vivax, falciparum, ovale, malariae y noblesi. Ya este no nos importa, ¿verdad? Ciro Maguiña de repente, ¿no? Pero a nosotros no. Ya, el maestro Ciro sí. Entonces, Vivax, falciparum, ovale y malariae. ¿Correcto? ¿Cuál da la fiebre cuartana? Malariae. El nombre más largo, cuartana. En cambio, el resto quedan terciana. Vivax, falciparum y ovale, terciana. ¿Cuál no hay acá? Ovale. ¿Qué me queda? Vivax y falciparum. ¿Cuál es el gran vector de la malaria? La hembra del Anófeles. ¿Cómo yo me acuerdo? Malaria. Anófeles. Así me acuerdo. ¿Ya? Por si acaso estás desesperado en el examen, te acuerdas de dónde monté. ¿Cuáles son las dos clínicas de la malaria? Malaria no complicada porque tolera la vía oral. Y malaria complicada porque ya no tolera la vía oral. Ya, esa es la clasificación. Sin embargo, ¿cuál es la gran clínica de la malaria? Fiebre más qué? Más anemia, pues, ¿no es cierto? ¿Pero qué anemia? Hemolítica. Fiebre con anemia hemolítica. Esa es la pregunta que tiene que haber. Fiebre con anemia hemolítica. Por lo tanto, aparte de la anemia, ¿qué va a tener el paciente? Ictericia. Perfecto, ictericia. Doctor, y para que sea complicada, ¿qué tiene que haber? Trastorno de conciencia y falla multiorgánica. ¿Cuál es el que causa la complicada? Falciparum. Perfecto. ¿Cuál es el ciclo de la malaria? A ver, ahora sí. El anófeles, ¿qué nos pica? ¿Qué nos introduce? El esporozoito. Ese esporozoito viaja al hígado y ahí que se forma el esquizonte hepático. El esquizonte hepático revienta y ¿qué cosa produce? Merozoitos, porque están a medio camino, mero, en la mitad. Luego llegan ¿a dónde? Al glóbulo rojo. En el glóbulo rojo, ¿en qué se transforman? En trofozoitos, que se comen la hemoglobina. Y el trofozoito para multiplicarse se vuelve en esquizonte pero eritrocitario, pues ya no esquizonte hepático, sino eritrocitario. Y una vez que revienta, otra vez da merozoitos. Y otra vez el merozoito, trofozoito y así por los siglos de los siglos. ¿Ya? Hasta que se muere el paciente. Para evitar que se muera el paciente, ¿qué hace un trofozoito? Se inmola. ¿Y qué hace cuando se inmola? ¿Qué se vuelve? Gametocito. ¿Ya? 5% de los trofozoitos se inmolan y se vuelven gametocitos. Se reproducen. ¿Ya? Y eso es otra vez picado por anófeles y completas el círculo. Han venido como 3 preguntas. ¿Ah? Una, por ejemplo, fue: ¿cuál es la forma infectante? Esporozoito. ¿Cuál es la forma madura? Trofozoito. ¿Ya? Otra pregunta que vino: ¿cuál es la forma que pica el mosquito? El gametocito, es lo que pica, lo que saca de tu sangre, el gametocito. ¿Qué reproducción es esta? Esquizonte. Asexuada. ¿Dónde ocurre la reproducción sexual? En el mosquito. Yo me acuerdo, el intestino es el nidito de amor de la malaria, porque ahí el gametocito masculino y femenino hacen la reproducción sexual. El humano no. Muy bien. ¿Cómo se diagnostica malaria? Gold standard. Gota gruesa. Y para ver especie, frotis. Si te quieren complicar la vida, existe prueba rápida de malaria. ¿Cómo diferencio morfológicamente las malarias? Acá te pongo un Vivax y acá un falciparum. ¿Cómo es el trofozoito del Vivax? Uno solo en un glóbulo rojo. En el falciparum, varios. ¿Cómo es el gametocito del Vivax? Redondo y grande. ¿Cómo es del falciparum? Una banana. ¿Te acuerdas la banana? Ese es el gametocito, ¿ya? Las dos únicas diferencias importantes morfológicas en el frotis. Muy bien, ahora sí vengan a tratamiento. Y por eso se trae acá. No se olviden, el tratamiento. Según Minsa, si son Vivax, el Vivax, como es vivo, Vivax, vivo,
hace hipnozoitos. Como hace hipnozoitos, se queda en el hígado. Por lo tanto, el manejo es cloroquina, pero por 3 días. Y tengo que cubrir con primaquina. Cloroquina con primaquina. Por 7 días y hasta 3 días. Vivax. En cambio, el malariae, como no es Vivax, no duerme en el hipnozoito, no se queda en el hígado. 1 dosis. Suficiente. En cambio, el falciparum, ¿cuál es el problema? El falciparum, como hay resistencia, no le puedo dar cloroquina, pues, ¿verdad? ¿Qué hay que darle? Artesunato. Artesunato, artesunato. Ese es el gold estándar de tratamiento. Artesunato, que es un derivado de la artemisina. Pero para que no le haga resistencia, la primera línea le aumenta sulfadoxina, pirimetamina. Sulfadoxina, pirimetamina. Sulfadoxina, pirimetamina. Si no puedes darle sulfadoxina, pirimetamina o es resistente como en la Amazonía, se le da de frente mefloquina, que es un derivado sintético de la quinina. ¿Correcto? Entonces, en tratamiento de Vivax, ¿qué pondrás? Cloro más prima. 3 días de cloro, 7 días de prima. En cambio, para el falciparum, ¿qué será? Para el falciparum, sulfadoxina, pirimetamina y artesunato. Esquema 1. Y el esquema 2, mefloquina más artesunato. Esquema 2 en la selva. Este es en la costa norte y en la selva. No te olvides. Nemotecnia, ¿cuál es el parásito que ha votado por Keiko? Malaria. Porque es costa norte y selva. En cambio, el que ha votado por PPK, Chagas, porque es suroriente del Perú. Es la nueva nemotecnia que vamos a instaurar a partir de estas elecciones. Hay que renovar, pues, ¿no? Tipos de gestantes. Tratamiento de gestantes. La gestante, ¿qué no debe recibir la gestante? Primaquina. Ya no deberíamos dar primaquina. Entonces, ¿qué manejas la gestante? Cloroquina no más. Cloroquina no más. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y para evitar resistencia, clindamicina. La gestante va con cloroquina, con clinda. ¿Ya? Es el manejo. Y por si te quisieran complicar la vida, ¿cuál es el manejo de la malaria complicada? Es lo mismo, pero endovenoso. Esto mismo, pero endovenoso, es para la malaria complicada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, gestantes, no dar primaquina. Ya. Tripanosomas. ¿Cuántos tripanosomas conocíamos? El cruzi, ¿cuál más? El gambiesi. Solo que el gambiesi da la enfermedad del sueño en el África y no me interesa. En cambio, el cruzi, ¿qué da? Chagas. Chagas acá en Latinoamérica. ¿Cuál es el vector del Chagas con che de Chirimacha? Con che de Chirimacha o vinchuca. El triatomino infestans. ¿Cuál es el ciclo del Chagas? ¿Qué pasa? Viene el triatomino, nos pica. ¿Y qué nos hace? Nada, ¿no? Nos defeca, ¿no es cierto? Así como buen suroccidental, así bien asado. Pa, toma, ¿no es cierto? Para no herir sentimientos, por favor. ¿Ya? Y te defeca el tripomastigote. El tripomastigote. Nosotros nos rascamos, nos inoculamos el tripomastigote y en nuestro macófago se vuelve amastigote. ¿Correcto? ¿Cuántas clínicas de Chagas conocemos? Aguda y crónica. La aguda, ¿qué tiene que tener? La úlcera, donde picó, donde nos rascamos, inoculó, que hace el signo de romaña. Usualmente cuando pica cerca a la cara, el edema periorbitario, unilateral, bipalpebral, signo de romaña, Chagas agudo. Pero si pica en otro lado, una úlcera, indurada, elevada, como si fuera la hispania. Y crónicamente queda las megalias, ¿no es cierto? Cardiomegalia, esófagomegalia, dólico-megacolo. ¿Ya? El gran diferencial de la esofagomegalia de Chagas es la calasia. ¿Cómo se diagnostica en fase aguda el Chagas? En aguda. En aguda, chicos, biopsia, pues. Biopsia de la úlcera. Biopsia de la úlcera, ¿ya? También podría ser serología, pero es mejor biopsia, ¿ya? En cambio, en la forma crónica, solamente serología. Es difícil biopsiar. Serología para en la forma crónica encontrar. Es tranca biopsiar. ¿Ya? Muy bien.
Tratamiento del Chagas. Aguanta un ratito. Si yo quiero confirmar que crónicamente tienes Chagas, hay una prueba que se hace en los institutos de investigación. El famoso seno diagnóstico. ¿Recuerdan cómo era? Te traía una chirimacha virgen, que no tenía nada, te la amarraba en una caja de fósforo y te la ponía para que te pique a propósito. Te picaba 1, 2, 3, 20 veces, hasta que dice el entomólogo, ya ahí nomás, saca y la sacrifica, ¿no? Después de un tiempo que complete el ciclo de Chagas. Y si demuestra que tú la has infectado de Chagas, es porque tienes Chagas crónico. Es el seno diagnóstico, que no debes confundir con la intradermorreacción de Montenegro ni con el PPD en tuberculosis. ¿No es cierto? Las tres preguntas posibles de examen. ¿Ya? Ese no ha venido, ¿ah? ¿Cuántas veces antes venía? Seno diagnóstico. Tratamiento de Chagas, chicos. Benznidazol. Benznidazol, ¿qué es eso? Es como el albendazol, benznidazol. O nifurtimox, ya ahí me quemé, ¿no es cierto? Nifurtimox. Nunca hemos escuchado esos fármacos, para eso es. Nadie investiga en Chagas. Muy bien. ¿Cuáles hacen ciclo de los? ¿Ya? Ciclo de los hace la NASA. Necator, Ankylostoma, Strongyloides, Ascaris. ¿Cuál es el más frecuente que hace ciclo de los? Ascaris, es el más frecuente. Ascaris es el más frecuente que hace los, de todititos. ¿Qué es Loefer? ¿Qué es Loefer? Es la neumonía asociada al ciclo de los. Si hay neumonía, eosinofílica obviamente, eso es Loefer. Entonces, ¿cuál es la clínica de un paciente? Es clínica de neumonía, pero con las lesiones radiográficas, ¿cómo son? Migratorias, como el Churg-Strauss. Migran las lesiones. Ese es Loefer. Ya, ingresan por piel. ¿Quiénes entran por piel, chicos? Strongyloides y las uncinarias, ¿no es cierto? ¿En qué forma entran? ¿Cuál es su forma? Su forma FUT, con FD, filariforme. La forma FUT que entra por el pie, filariforme. También te puedes acordar cuál es la forma que salen por las heces, la rhabditiforme, ¿no? Rabito, rhabditiforme, heces. ¿No, doctor? ¿Qué chusco es usted? Entonces, FUT, filariforme, por ahí entra la forma infectante. Pero como quieras, te acuerdas. La infectante es filariforme, la que se elimina por las heces es la rhabditiforme. ¿Ya? Por piel, FUT, filariforme, y se elimina la rhabditiforme por heces. ¿Cuáles son los más anemizantes de todos? Uncinarias, ¿no es cierto? Necator americano y Ankylostoma duodenal. Son hematófagos. ¿Quién más es hematófago? Trichuris. ¿Ya? Tricocéfalo, mejor ponga tricocéfalo dispar. Tricocefalosis. Tricocéfalo-dispar. Trichuris nos puede confundir. Tricocéfalo-dispar. Tricocefalosis, ese es hematófago. Pero también da anemia, pero no por hematófago, sino por disminuir la B12. Difilobotrium latum. Difilobotrium latum. Ese es un cesto, ¿no es cierto? Difilobotrium latum. ¿Cuál de todos es el más eosinofílico de lejos? Fasciola hepática. ¿Y quién le sigue? Echinococcus. Fasciola, Echinococcus y Strongyloides también. Son los tres más eosinofilizantes. Pero el que más hace, fasciolasis. Fasciola. Seguimos. A ver, tenia versus cisticerco. Tenias versus cisticercos. A ver, chicos. La teniasis es cuando tenemos la forma adulta, ¿correcto? Por habernos comido, ¿qué cosa? El cisticerco, ¿no es cierto? Nos comemos el cisticerco, nos crece la forma adulta, tenemos teniasis. ¿Cuál es la clínica? Asintomática. En cambio, si en vez de comernos el cisticerco nos comemos el huevo, ¿qué nos da? Cisticercosis. Ese es el huésped intermediario, porque no es la forma adulta, ¿correcto? Si nos comemos el huevo, cisticercosis, somos huéspedes intermediarios. Si comemos el cisticerco, ¿no es cierto? Nos da la adulta, somos huéspedes definitivos, asintomático. En cambio el cisticerco sí es sintomático, sobre todo en el sistema nervioso central. Fácil. Tratamiento en general en todos.
Praziquantel. Praziquantel. ¿Cómo se matan a todos los nematodes? Albendazol o mebendazol. Excepto ¿quién? Estrongiloides que se da ivermectina. Perfecto. Los platelmintos morían con praziquantel. El equinococcus, cirugía o punción, aspiración, alcohol, respiración. Par. ¿Ya? Solo se hace par en el hígado, en el pulmón siempre se opera. La fasciola cae con triclavendazol. Repetida la pregunta. Muy bien, ¿cómo vamos a diferenciar loxoceles de latrodectus y acarosis? Bueno, acarosis ya no porque ya lo hemos estudiado. Loxoceles con latrodectus. A ver, la loxoceles es la araña de la casa. ¿Cuál es su veneno? Esfingomielinasa. Hay la D y tenemos la B. ¿Ya? Esfingomielinasa D, vamos a poner como una más grave. ¿Ya? Loxocelismo. ¿Qué más nos da? ¿Qué clínica nos da? Clínica de necrosis. Necrosis, tanto de piel como de proteínas plasmáticas. En cambio, el latrodectus mactans es del campo. Es del campo. ¿Cuál es su toxina? La latrotoxina alfa. Latrotoxina alfa. Y su clínica es neurológica. Descarga neurológica. ¿De dónde? De los ganglios. Chicos, neurológica. A ver, seguimos. Tratamiento de ambas. ¿Cuál es el tratamiento? Antídoto. Se da antibiótico, se vacuna contra el tétanos y si es que es severa se da antídoto para cualquiera de las dos mordeduras. ¿Ya? Muy bien, a ver, ustedes son lobos en herpes, así que esto lo voy a pasar rápido. ¿Cuál es la clínica del herpes 1? En el niño, gingivoestomatitis herpética. En el adulto, herpes labial. Herpes labial. Herpes 1. Ya está. ¿Cuál es la clínica del herpes 2 en el niño? No hay herpes, ¿no? Sí hay, en el recién nacido. Recién nacido, hijo de madre con herpes 2, le va a dar clínica de herpes neonatal. ¿No es cierto? Neonatal. Ese es raro. En cambio, el 2 es en el adulto, es la ITS. Salud. El herpes 3, ¿qué cosa da en el niño? Varicela, cielo estrellado, polimórfico, bla, bla, bla. Y en el adulto, ¿qué da? Zóster. ¿Cuál es la principal complicación neurológica de la varicela? Cerebelitis. Bacán. Y la principal complicación del herpes zóster, la neuropatía crónica, ¿no es cierto? El dolor neuropático crónico. Ya está. Seguimos. Herpes 4, ¿cuál es? Epstein-Barr. Epstein-Barr en niños queda nada. En cambio en adolescentes queda mononucleosis infecciosa. ¿Cuál es la triada de la mononucleosis? Fiebre, adenopatías y exudado faríngeo, ¿no es cierto? Mononucleosis. ¿El Epstein-Barr da o no da Paul Bunel? Paul Bunel positivo o anticuerpos heterófilos positivos. Ya está. ¿Y cuál es el diagnóstico específico de Epstein-Barr? EBNA y BCA. ¿Se acuerdan? EBNA y BCA. Son antígenos de cápside y de cobertura nuclear. EBNA y BCA. Acá voy a escribirlo porque ese silencio es silencio de penal, ¿no es cierto? Te digo un penal, EBNA y BCA. Ya está. Salud. ¿Qué cánceres dan Epstein-Barr? Carcinoma nasofaríngeo, linfoma de Burkitt, leucoplasia oral vellosa y otros carcinomas epidermoides. Otros. ¿Ya? Perfecto. 5. ¿Cuál es el herpes 5? Citomegalovirus. ¿Correcto? Citomegalovirus. ¿Este da mononucleosis? Sí. ¿Pero anticuerpos? Negativo. Citomegalovirus. ¿Cuál es lo principal en citomegalovirus que deben recordar? Es el que complica a quién? A los inmunosuprimidos o trasplantados, ¿no es cierto? Citomegalovirus. ¿Cuál es su daño? Hepático, renal, visual. Visual, hepático y renal. Ya está. Muy bien, citomegalovirus. Es el único de todos los atorrantes que no cae con aciclovir. ¿Con qué cae? Con ganciclovir. Ya está. Herpes 6 te da exantema súbito. Ya es pediatría. Herpes 7, lo podemos pasar al olvido,
¿no es cierto? Herpes 8, ¿qué te da? Kaposi. Sarcoma de Kaposi es una neoplasia ¿de qué células? Endoteliales, de endotelio, que se parece a la angiomatosis basilar. Criterio C de SIDA. Kaposi. Y el herpes 9, ¿qué daba? Sarcoidosis en los europeos. Muy bien, muy bien. Pampa, todo. Tipos de dengue. ¿Cuántos dengues hay? 4. Sí, están queriendo describir uno, pero ya 4 vamos a darle por historia. 4. Muy bien. ¿De qué familia son? Flavivirus. ¿Junto con cuál es su primito? Fiebre amarilla, Zika y chikungunya. ¿Todos viajan en la misma línea aérea? Aedes aegypti, ¿no es cierto? Todos, porque son la misma familia. Flavivirus, ¿ya? Muy bien. El antígeno E4 es sobre todo el que define a los serotipos, ¿ya? La clasificación de dengue no me voy a cansar de recordarles. No severo y severo. Y el no severo, sin signos, con signos. No se olviden, por favor. ¿Qué define al dengue clínicamente? ¿Qué define? El rash. No hay dengue sin rash. ¿Cómo es el dolor? Rompehuesos, ¿correcto? Y retrócula, ¿correcto? Eso define al dengue. En un paciente que ha venido en una zona endémica, eso define al dengue, ¿ya? Por favor. Clínica probable. ¿Cuándo son signos de alarma? Vómitos persistentes es lo que más importa y la hemoconcentración. Un aumento de hematocrito del 10% o sangrado leve de mucosas, esos 3 son alarma. ¿Y cuándo es severo? Derrames, sangrado o falla de órgano. Derrames, sangrado y falla de órgano. Clasificación check. El A se maneja en la casa. El B se hospitaliza y el C se va a UCI. Todos sabemos. La gestante empeora. El A lo vuelve B y el B lo vuelve C. Ser gestante. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los vectores de la malaria? No, fiebre amarilla. No, chicos, corrijan ahí. Fiebre amarilla. Los vectores de la fiebre amarilla, ¿cuáles son? Aedes aegypti cuando es urbana y el otro es el Aemagogus cuando es selvática. ¿Correcto? ¿Cuál es la clínica de la fiebre amarilla? ¿Se acuerdan? Una fase inicial viral, una remisión y una fase tóxica. Tiene 3 fases, ¿no? La clínica inicial viral, remisión y fase tóxica. ¿Cuáles son los órganos que ataca la fiebre amarilla? Hígado y riñón. ¿Con qué? Con melena, con sangrado. Sangrado profuso. Falla renal y falla hepática, ese es fiebre amarilla. ¿Cuál es la cepa de la vacuna? Pregunta el residentado. 17B. ¿Y cuántos años dura? 10 años. 10 años. ¿Cuántos días demora hasta hacernos inmunidad? 10 días. Muy bien. 10 días, 10 años, 17B. Patología de la fiebre amarilla. Los cuerpos de Torres en el hepatocito, acuérdate. Los cuerpos de Torres en el hepatocito. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Cómo se llama fiebre? No hay tratamiento para fiebre amarilla. Vacuna nomás. ¿A cuántos meses de vida se vacuna? 15 meses. Muy bien, punto para Perú. ¿Cuál es el VIH más frecuente de todos los VIHs? El tipo 1. Muy bien, que es el más severo. ¿Cuáles son las 3 grandes enzimas del VIH? Transcriptasa reversa, integrasa y proteasa. Transcriptasa inversa, integrasa y proteasa. Todas producidas por el gen EMF. ¿Ya? Transcriptasa, integrasa y proteasa. ¿Ya, chicos? Muy bien. GenPol también está, el GenPol. Con todas esas 3 enzimas hacemos los anticuerpos. Hacemos los tratamientos. ¿Cuál es la gran fisiopatología del VIH? ¿Qué células caen? CD4. O sea, cae la vía TH1. Eso es lo que deben recordar. Por eso el paciente tiene riesgo de infecciones. ¿Por qué? Por virus, parásitos y hongos. No por bacterias. Porque para que te infectes bacterias, ¿qué vía tiene que caer? TH2. Ejemplo, hipocomplementemia a gamma-globulinemias. Pero este es TH1. ¿Ya?
¿Cuáles son los estadios clínicos del VIH? Clínicos. A, B y C, ¿verdad? A de qué? Asintomáticos. Y el C son criterios SIDA. ¿Ya? Muy bien. Inmunológicamente, ¿cómo se cortaba el CD4? ¿Cuál es el punto de corte en CD4? 200. No te olvides. 200 es el punto de corte. Y el otro punto de corte, 500. No te olvides. 200, 500. ¿Por qué 200, Doc? Porque todas las oportunistas, salvo la TV, arrancan menos de 200. ¿Y por qué 500, Doc? Porque eso quiere decir que estás normal. Más de 500, no cuenta. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de VIH? Primero, ¿cuántos ELISAs? 2 veces el ELISA. Muy bien. ¿Cuántas semanas demora el ELISA actual de cuarta generación en encontrar la seroconversión? 4. Así que si te expones, 4 semanas nomás estás en ventana. Antes era meses. Ahora es 4 semanas. Después, ¿con qué se confirma? ¿Con 2 Western blot? No, no es cierto. Un Western blot, pero que pinta 2 bandas. Eso es lo que deben recordar. Un solo Western blot, pero que pinte 2 bandas. Si pinta una sola banda, ¿con qué se hace el diferencial de desempate? Con moneda IFI. Se hace un IFI en el INS. Y con eso termina el diagnóstico. ¿Qué define la categoría C de SIDA? Acá se los he puesto, por favor, léanselo de memoria. Si ustedes ven una pregunta con cualquiera de estos, ya es criterio C de SIDA. ¿Ya? No lo voy a repetir, está ahí. C de SIDA. ¿Ya? Eso deben recordar, criterio C. No el A ni el B, el C. Porque el A es asintomático. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la clínica, tratamiento y profilaxis de toxo, de neumocistis, de TB y de criptococo? A ver, vamos a empezar. Queda la toxoplasmosis, lo más importante. Toxo focaliza. Queda la neumocistis, lo más importante. Falla respiratoria. Falla respiratoria. Queda la tuberculosis, todo. Puede ser meningia, sistémica, todo. O sea, acá no vamos a ahondar todos los tipos de TB. Queda el criptococo, meningitis. Muy bien. Entonces, clínica, check. ¿Con qué se trata el toxoplasma? Sulfadiazina, pirimetamina. Sulfadiazina, pirimetamina. Toxo. ¿Con qué se trata neumocistis? Cotrimoxazol. TB, bueno, con el esquema para VIH. ¿Y el criptococo con qué se trata? Con Anfo-B. Tratamiento, check. Profilaxis, después de que dio toxoplasma, ¿cuál es la profilaxis de toxoplasma? Profilaxis, cotrimoxazol, pues, cotri. Profilaxis de neumocistis, cotrimoxazol. Profilaxis de TB, isoniazid. Y profilaxis de criptococo, fluconazol. Chicos, todo eso pregunta. ¿Ya? Cotrimoxazol, profilaxis en toxo, cotri, profilaxis en neumocistis, isoniazid en TB y fluco en crip. ¿Qué más me falta acá? Algo me falta. Diagnóstico, pues. ¿Cómo diagnosticábamos toxo? ¿Qué había que pedir? TAC. TAC, pues, para ver el ojo de buey. ¿Cómo diagnosticaba neumocistis? ¿Qué había que pedir? Tinción de plata en lavado bronquioalveolar. Lavado bronquioalveolar para tinción de plata. Pregunta el residentado 3 veces. Lavado bronquioalveolar, tinción de plata. Un montón a venir. Ya te ven. Criptococo, ¿cómo se diagnostica? Pregunta de NAM. Tinta china o aglutinación en látex. Ya está. Muy bien, check. ¿Cuándo arrancas Targa? Acá te dejo todos los criterios de la nueva guía. Y como les dije, la única gran importancia es que ellos han dicho desde 500, porque nos consideran país de riesgo. La CDC corta en 350, pero la guía del MINSA 2014 corta en 500. Entonces, según la guía, ¿quiénes tratamos? Todo paciente con clínica C. Todo paciente con CD4 menos de 500. Todo paciente que tenga nefropatía, demencia SIDA, neoplasias, hepatitis B, hepatitis C, autoinmunes y gestantes. Todas se tratan. Ahí está, te lo he dejado para que lo veas. Y el medicamento del Targa actual, aquí está bien claro, hemos cambiado la guía, tenofovir
emcitravina, efavirenz. Ese es nuestro combo, ¿ya? Tenofovir, emcitravina, efavirenz. Es el combo actual que estamos manejando en la norma técnica. ¿Cuándo se arranca el target en gestantes? 14 semanas. 14 semanas. Y no debe usar efavirenz. ¿Cuáles los efectos adversos más frecuentes? Bueno, no te van a preguntar de estos porque tienen poco efecto adverso. De la acidoburina, ¿cuál es el efecto adverso más importante? Anemia aplásica. Del efavirenzo, las pesadillas y sueños vividos. Y me falta uno más, de los inhibidores de la proteasa, te dan dislipidemia y lipodistrofias. Inhibidor de proteasa. ¿Ya? Muy bien. Resumen de ITS, chicos. Eso vamos a dejarlo. Déjenlo en stand-by para la siguiente lámina. Seguimos avanzando. No hay que hacer de una vez. Sí, pero me olvido. Ya. Resumen acá de las ITS. La OP se dice, usted va a manejar sindrómico, ¿verdad? Síndrome de úlcera. Cuando tienes una úlcera, ¿qué es la primera pregunta que hay que hacerse? ¿Es vesícula o no? Si es vesícula, eso es herpes. No se trata o se da ciclovir. Si no es vesícula, ¿qué cosa es? O sífilis primaria o chancroide. ¿Qué se da para sífilis? Penicilina 2.4 millones y para chancroide, cipro. Pero se da los dos juntos para cubrir ambos. Ya, pues eso de la úlcera dura, única, ya eso no, pues no se supone que está de base. Todos saben cómo es la clínica de cada uno. ¿Ya? Úlcera dura, solitaria, no dolorosa, sífilis. Úlcera blanda, muy dolorosa, purulenta, chancroide. Doctor, me arde por orinar. Descarga uretral. ¿Cuáles son los agentes? Clamidia y gonococo. Para clamidia, ¿qué doy? Acitro 1 gramo y para gonococo, cipro medio gramo. Y ya está. Descarga. Doctor, flujo vaginal, eso lo hemos visto en gineco. No pasa. Lo van a ver, mejor dicho. Un repasito. Cervicitis en gineco. Abdominal bajo, gineco. Bubón inguinal, doxy. Bubón, doxy. Un bulto ahí, ulcerado, doxy. Porque es para clamidia trachomatis. Ya está. Muy bien. A ver, un repasón. Sífilis primaria, check. ¿Cómo se diagnostica la sífilis? BDRL y después FTA, ABC, ¿no es cierto? Sífilis secundaria, ¿cuál es la clínica? La secundaria. Rash, palmo plantar, ¿no es cierto? Eritema, palmo plantar, como en el neonato, secundaria. Secundaria tardía. ¿Qué hay en la secundaria tardía? Nada, asintomático. La terciaria, ¿cuál es la clínica terciaria? En la piel, ¿qué da? Goma. Y en el corazón, en los vasos, aneurismas micóticos. Aneurisma de válvula. Y en el sistema nervioso, ¿qué daba? Tabes dorsal. ¿Ya, chicos? La sífilis primaria y la secundaria precoz, ¿con qué se trataba? Con una sola dosis intramuscular de penicilina. En cambio, la tardía, la goma y la cardiovascular, ¿con qué se trata? Con 3 dosis intramusculares. Pero la del sistema nervioso, endovenoso, penicilina cristalina. ¿Ve, chicos? Esa es la gran diferencia. Cuando una gestante viene de la nada y con BDRL positivo, ¿dónde calza? ¿En qué sífilis? ¿Viene así? Sí, tenía sífilis, doctor, no sabía. ¿Dónde calza? Secundaria tardía. Por eso le damos curso 3 dosis, 1 por semana de penicilina. ¿No? Muy bien, ya está. Estamos acabando, infecto. Bartonella, chicos. ¿Cuántas Bartonelas hacen estudiar? Genselae, arañazo de gato. Quintana, fiebre de las trincheras. Y Bacilliformis, que tiene la anemia y la verruga, sus dos fases, ¿no es cierto? Ya está. Usualmente, ¿cuál es el vector del Genselae? La pulga del gato, ¿no es cierto? La pulga del gato, Genselae. Para la quintana, el piojo del humano, piojo. ¿Ya? Y la Bacilliformis es la que nos preguntan con L, Bartonella Bacilliformis, Lutzomia verrucarum, su vector.
Entonces en Genselae es la pulga, en Quintana el piojo y la Basiliformis lutzomia el mosquito. La clínica de las 3 Bartonelas. ¿Qué te da la Genselae? Arañazo de gato, ¿no es cierto? Una adenitis, supurante, Genselae. La Quintana te da la fiebre de las trincheras, raro. Y la Basiliformis acá sí nos vamos a explayar, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo es la Basiliformis? Te da una fase aguda con anemia, más fiebre, ¿no es cierto? Más ictericia, porque es una anemia hemolítica, ¿verdad? Y la fase crónica queda una úlcera o una milia. Una milia, chicos. Acá vengan acá. Clínica de fiebre de la orolla. Anemia severa, más fiebre, más ictericia. Eso es la fase aguda de la orolla. ¿Con qué complica la fase aguda? ¿Se acuerdan? Infecciones. ¿Qué infecciones? Salmonela, tuberculosis y malaria. Se puede reactivar malaria, se reactiva TB y te puede dar salmonela crónica reagudizada. Esa es complicación de la fiebre de la orolla. En cambio, la verruga peruana, ¿cuáles son sus estadios? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llaman esos chocolates con caramelo? M&M, ¿no? No torpes de M&M, no, M&M, así me acuerdo, M&M. ¿Ya? Milia, nódulo, mula. Las 3 lesiones: miliares, nodulares, mulares. La mula es la última lesión, la que sangra. Mular, en la verruga peruana. ¿Cuál es el manejo de la verruga peruana? ¿Se acuerdan, chicos? Macrólidos. Antes era rifampicina, ahora es macrólidos. ¿Y cuál es el manejo de la fiebre aguda? Aquí está aguda. ¿Cómo se trata la aguda? Cipro, si es que es mayor de 15 años, y si no, amoxiclavulánico. Cipro, si es mayor de 45 kilos o de 15 años, 14 dice la guía, y amoxiclavulánico si es menor o gestante. ¿Y la crónica con qué se trata? Con acitromicina, macrólido. ¿Ya? Antes era con rifa. Muy bien, ¿cómo se diagnostica la Bartonella aguda, chicos? ¿Qué se pide? Hemocultivo y tinción Giemsa. Frotis de sangre con tinción Giemsa y hemocultivo para aguda. En cambio, en crónica, ¿qué se pide? Crónica de verruga. Biopsia, pregunta examen. ¿Qué cosa se ve en la biopsia? ¿Proliferación de qué tejido? Endotelial. Las inclusiones de Rocha Lima. Las inclusiones de Rocha Lima en el endotelio proliferante de una verruga crónica. ¿Ya? Muy bien. Y con eso terminamos Bartonella. ¿Está bien? Ya está. Salmonela, salmonelosis. Tipo de salmonela. A ver, vámonos a esta diapositiva. ¿Cuántas salmonela conocen? Que te vamos a hacer voy a prender el aire porque ya me calenté. Le dije. A ver, entonces, ¿cuántas salmonelas existen? 2.
las salmonelas tíficas y las salmonelas no tíficas. Salmonela tifis y salmonelas no tíficas. ¿Cuáles son las tíficas? La tifoidea, la salmonela tifi y la paratifi. Tifi y paratifi. ¿Y cuáles son las no tíficas? La salmonela choleraceus, enteritidis y un montón más. ¿Cuáles son del humano? La tífica. ¿Y las de los animalitos? La no tífica. Acuérdate del huevo, ¿ah? Cotor comió un huevo. Mayonesa, le dio salmonelosis. Este es esta de acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces empecemos. Clínica y tratamiento de salmonelosis. ¿Cómo será la clínica de la salmonela no tífica? La no tífica, ¿qué te da? Diarrea. Diarrea, vómitos, diarrea, nada más. En cambio, la salmonela tífica, ¿qué te va a dar? Clínica sistémica. ¿Recuerdan cuál es una clínica tifoidea? ¿Cuántas semanas? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. ¿Ya? Entonces, la clínica de tifoidea es sistémica, por semanas. Semana 1, ¿qué te daba? Clínica gastrointestinal leve. Semana 2, ¿qué daba? ¿Se acuerdan? La temperatura volaba, cefalea intensa, ¿y qué más? Rash. Temperatura, cefalea y rash, segunda semana. Tercera semana, ¿qué daba? Perforaciones, ¿no es cierto? ¿Qué más podía dar? Sepsis. La sepsis mortal y muere. Cuarta semana, convaleciente, mejora. Esas son las 4 semanas de la tifoidea. ¿Cuál es el gold standard de tifoidea? Hemocultivo. No se pide aglutinaciones, es hemocultivo. Pero ¿a partir de qué semana hemocultivo? Primera y segunda. En la tercera y cuarta ya no pinta mucho. En tercera y cuarta, ¿qué hay que hacer? Coprocultivo. Tercera y cuarta, coprocultivo. Y en todas las semanas, ¿qué cosa sale positivo? Mielocultivo. Ya, eso también es otra pregunta examen. ¿Y cuál es el manejo de la tifoidea? ¿Ceftriaxona o cipro? Cipro, porque cipro concentra en vesícula donde cronifica. Cipro. Primera línea cipro. Segunda línea, cefalosporina tercera. Primera línea cipro. ¿Ya? ¿Qué es un portador crónico? Aquel que elimina más de un año. Aquel que por un año elimina salmonela por las heces es un portador crónico. Tratamiento de la salmonelosis, no de la fiebre tifoidea. Me olvidé decirles acá. Salmonelosis, ¿cómo se trata? Observación. Porque si damos antibióticos, corremos el riesgo de empeorar el cuadro clínico. No se da, se observa. Ya, se observa. Se hidrata, pues, ¿no? Terapia y rehidratación oral. Muy bien, ahora vamos con Brucela. ¿Cuántas Brucelas conocemos? Brucela melitensis. ¿Quién más? Bovis. ¿Quién más? Suis. ¿Cuál es la más frecuente en Perú? Melitensis. 3 preguntas de examen para eso. Melitensis, la más frecuente. ¿Asociado a qué animalito? Cabra. La bovis, vaca. La suis, cerdo. Melitensis, cabra. ¿Cuáles son los otros nombres de la brucelosis? Fiebre, malta. ¿Qué más? Fiebre ondulante. Fiebre mediterránea. ¿Ya? ¿Cuál? Parcelar también, ¿no? Tiene un montón de nombres porque es recontra trillada en todo el mundo. Es la zoonosis más frecuente en todo el planeta. Zoonosis, brucelosis. Brucela aguda y crónica. ¿Cuándo se dice que es aguda? Menor a 8 semanas. ¿Correcto? Según nuestra guía. Y le llaman crónica cuando es más de un año. Pero bueno, eso va a variar según la literatura. Pero lo que importa es la agudeza, 8 semanas. Clínica. ¿Qué tiene que tener un paciente con brucela? Lo primero que tienen que preguntar, epidemiología. ¿Es ganadero? ¿Le gusta comer leche de vaca, cabra de frente de la teta, sin pasteurizar? ¿Sí o no? ¿A eso qué viene? Fiebre ondulante. ¿Pero cómo es la fiebre? Con sensación de sudoración del medio cuerpo para arriba, ¿no es cierto? Esa es la clínica. Y tiene hepatoesplenomegalia. Hepatoesplenomegalia. Esa es la clínica de la brucela. Según esta norma técnica, ¿cuál es el gold standard de brucela? Siempre va a ser el mielocultivo.
El mielo cultivo es gold standard en Bruselas, no el hemo, mielo. Pero nuestra guía nos autoriza iniciar tratamiento con ¿qué cosa? Con aglutinaciones, ¿verdad? Primero que se pide, ¿cuál es el test de screening? Rosa de Bengala. Si la rosa de Bengala sale positivo como screening, ¿qué se pide? 2 mercapto etanol. ¿Y qué más? Aglutinación en tubo. Si estos dos salen positivos, el paciente está confirmado como Brucela. ¿Qué le vamos a dar? Tratamiento de Brucela, doxy más rifampicina. ¿Por cuánto tiempo? Por 42 días mínimo. Doxy rifa, ya, por 6 semanas. Muy bien. ¿Cuál es la complicación de la Brucela más frecuente? La osteomuscular. La osteomuscular. ¿Ya? ¿Y qué articulaciones agarra en crónica? Lumbosacra. Pero en aguda, rodilla. En aguda agarra rodilla. En crónica, lumbosacra, que es la más frecuente de todas. La lumbosacra. Sacroileitis. Sacroileitis por brucelosis. Muy bien. ¿Cuál es el signo radiológico de la brucelosis vertebral? El signo de Predo Pons. No te olvides, la vértebra se quiña en esta parte distal. Predo Pons. De la vértebra, Predo Pons. Sería una osteólisis distal. Predo Pons del disco. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien. Las leptospiras más frecuentes, ¿cuáles son? Leptospira flexneri, ¿no es cierto? Hay varias. Son las leptospirosis más frecuentes. ¿Que se parecen a quién? A la sífilis, ¿no es cierto? Porque son espiroquetas. Perfecto. Espiroquetas. No, me estoy confundiendo con la Shigella flexneri, chicos. No, está mal. Es Leptospira interrogans, tienes razón. Es Shigella flexneri. Leptospires interrogans. La Leptospires interrogans y la otra es la biflexa. Estoy confundiendo, ¿ves? Cerebro ya no da ya. Interrogans y biflexa. ¿Ya? Flexneri es Shigella. Este es Leptospira interrogans biflexa. Es una espiroqueta que se diagnostica por campo oscuro. Por campo oscuro, igual que la sífilis, cuando no se puede sacar los anticuerpos, campo oscuro. Pero leptospira sí se puede cultivar, ¿ya? Tiene medio de cultivo. ¿Cuál es el diagnóstico final de leptospira? El MAT. ¿Qué es el MAT? Microagglutination Test. Los test de microaglutinación confirman el diagnóstico de leptospirosis, ¿ya? ¿Cuál es la clínica de leptospira? Una fase leptospirémica y luego una fase leptospiúrica. En sangre y en orina. Leptospirémica, leptospiúrica. ¿Ya? Las dos fases. Usualmente son pausisintomáticas, así que no me voy a preocupar. Sin embargo, en todos los exámenes del residentado te preguntan la forma grave. ¿Cuál es? La enfermedad de Weil. Es la leptospirosis icterofebril hemorrágica. Esa es la enfermedad de Weil, sobre todo ictérica. Fiebre con ictericia, leve hemólisis, pero lo que manda es la ictericia, ese sospecha leptospira. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Tiene que vivir ¿dónde? En lugares llenos de agua, ¿no es cierto? En anegados. Cultivar arroz, gasfitero, lo que sea. Ictericia, ¿ya? En la enfermedad de Weil, chicos, ¿cuál es un signo específico de leptospira? De mal pronóstico. No de mal pronóstico, sino un específico de leptospira. La sufusión conjuntival. Acá, sufusión conjuntival. Ese es un signo específico de la leptospirosis. Sufusión conjuntival. Bueno, el vector de la peste, ¿no es cierto? Ya, primero vamos a recordar de dónde vamos a la Yersinia pestis. ¿Cuál es su reservorio? Las ratas, ¿no es cierto? Las ratas. Entonces, las pulgas de las ratas van a contaminarnos con Yersinia pestis, ¿correcto? Tienes peste cutánea, peste gastrointestinal y peste neumónica, ¿no es cierto? ¿Cuál es 100% mortal? La neumónica. Y el tratamiento es con doxiciclina. Eso es para repasar. En cambio, la peste más frecuente es la cutánea, con necrosis cutánea, ¿ya? Yersinia pestis.
pulga de la rata. Ya está. Muy bien. 3. Muy bien, chicos. Como hemos avanzado infecto, vamos a evitar que se cuele.